Buenas tardes. El tema que nos corresponde desarrollar, estudiar hoy, es acerca de la medicina greco-romana. Entonces, hoy vamos a estudiar sobre esta civilización que tuvo también varios aportes muy importantes relacionados a la medicina. Entonces comenzamos en donde la medicina de las civilizaciones antiguas, en especial esta medicina greco-romana, se caracterizó por algo muy importante, porque ellos fueron los que dejaron el pensamiento mágico. Ellos dejaron de lado ese pensamiento mitológico. Ellos dejaron de lado en el pensamiento que una enfermedad era causa de un Dios, que la enfermedad era causa de un castigo. Entonces, esta civilización fue la que dejó de lado ese pensamiento, y a partir de aquí vamos a ver una medicina más científica, una medicina en viendo resultados en base de la ciencia. Entonces, se fue surgiendo una medicina a lo que vamos a denominar medicina pre-hipocrática, ¿sí? Pre-hipocrática que proviene de Hipócrates, ¿sí? Hipócrates vamos a estudiar más detalladamente dentro de un rato, y vamos a ver que Hipócrates es considerado el padre de la medicina. Entonces, en estos años van a coexistir ambos pensamientos, ¿sí? Por un lado, se va a dejar de lado el pensamiento mágico, y también va a existir lo que es la medicina científica. Entonces, en estos años va a haber un cambio, ¿sí? Va a coexistir las prácticas sobrenaturales con prácticas empíricas, ¿verdad? Con las prácticas de los medicinas, de los médicos. Aquí en esta civilización grecorromana se fundó primeramente la escuela Nido. Fue la primera escuela médica, fue la primera escuela médica, y se formó 700 años antes de Cristo, en donde esta escuela va a rechazar todo pensamiento mitológico, ¿sí? De los que le estaba hablando. Va a rechazar el pensamiento que la enfermedad era causa de un castigo divino. Entonces, esta escuela médica va a rechazar ese pensamiento mitológico, y se va a basar en lo que se observa. Se va a basar en lo que el médico observa por el paciente. Entonces, si un paciente está con síntomas y eso el médico puede ver, eso es la medicina en ese entonces. No se va por el pensamiento, sino por lo que ve. Entonces, en esta época revolucionó la medicina con este pensamiento. Luego de la creación de la primera escuela de medicina, se formó otras más, como por ejemplo, tenemos la Escuela Médica Crotona, el Agrigento, que se ubica en Sicilia, Cirene, Nido y Kos, que actualmente se encuentran en Turquía, ¿verdad? Actualmente es Turquía. Y los médicos más importantes de este momento, de esos años, fueron estos tres médicos los que se destacaron: el Almeón de Crotona, Empédocles de Agrigento e Hipócrates de Cos. Estos son los médicos que se destacaron en esa civilización en esos años. Primeramente tenemos al médico Almeón de Crotona.
que se destacó por pensar que el cerebro era el centro vital de nuestro organismo, en donde el cerebro era el órgano más importante de nuestro organismo. Y eso fue el aporte de este médico. Luego tenemos al médico Empédocles de esa época, ¿verdad? Vemos aquí los años. Y en su aporte a la medicina fue que afirmó que en el universo, ¿verdad?, existen 4 elementos básicos o raíces, que son fuego, agua, tierra y aire. Él fue el que afirmó que existe relación entre estos elementos y nuestro organismo, entre estos 4 elementos y nuestro cuerpo. Y luego tenemos a Hipócrates, ¿verdad?, que es considerado como el padre de la medicina. Y vamos a ver el aporte que tuvo a la medicina, que tiene relación con la teoría de los humores, que ahora vamos a estudiar sobre qué se relaciona esa teoría de los humores, en donde la primera medicina científica, ¿verdad?, que es a través del médico Hipócrates, consistió en sustituir la explicación de la salud y la enfermedad con elementos mágicos y sobrenaturales por una teoría acerca del hombre y de la naturaleza. Como les dije, salió, ¿verdad?, el pensamiento mágico, el pensamiento mitológico, y entró lo que es una teoría acerca del hombre y de la naturaleza, que es algo más científico, ¿verdad?, con resultados más científicos. Luego tenemos Hipócrates, fue un médico, ¿verdad?, que fue considerado como el primer médico que rechazó las creencias populares, y él fue el que rechazó todo pensamiento mágico, todo pensamiento divino, entonces acerca de las fuerzas sobrenaturales y sobre las causas probables en que causaban una enfermedad. Luego está Hipócrates, defendió que eran la consecuencia de factores dietéticos. O sea, que Hipócrates pensó que la enfermedad, o sea, eso fue su aporte, que la enfermedad es a causa de factores dietéticos, ambientales, el estilo de vida del hombre. Y entonces eso fue lo que él pensaba. Eso para él era la causa de una enfermedad. Factores dietéticos, factores ambientales y el estilo de vida del hombre. Esa era la causa de una enfermedad, que Hipócrates fue el que señaló eso. Entonces, en ese momento, la medicina se convierte definitivamente en ciencia. A partir de aquí, a partir de este pensamiento de Hipócrates, la medicina se va a convertir en ciencia. Entonces, como conocemos, ¿verdad?, ya escuchamos el juramento hipocrático. Eso fue originado por Hipócrates, y también tenemos un libro, una serie de escrituras que tiene el nombre del Corpus Hippocraticum, en donde hay varios libros, y eso fue supuestamente creado por Hipócrates. Entonces tenemos 2 aportes también de escritura, que son el juramento hipocrático y el Corpus Hippocrático, en donde aquí hay 72 obras relacionados a la dieta, relacionados a las aguas, a los pronósticos, a las epidemias de ese entonces. Entonces, varios artículos relacionados, que fue creación de Hipócrates.
Y luego tenemos a la medicina hipocrática, ¿verdad? Que son los aportes de Hipócrates, en donde Hipócrates se basó en una idea, en donde él introdujo esa idea a la medicina, que en el organismo existen 4 humores. Existen 4 humores que son la sangre, bilis negra, bilis amarilla y la flema. Esos son los 4 humores que presentamos en nuestro organismo según Hipócrates. Y que estos humores, la sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema, están relacionados con los elementos de la naturaleza. Están relacionados con el aire, tierra, agua y fuego. Entonces, los humores, esto que estamos viendo aquí, están relacionados con los elementos de la naturaleza. Entonces, cuando los humores y los elementos de la naturaleza están en equilibrio, el individuo va a estar con salud. Y si algún humor, si por ejemplo la sangre aumenta en el hombre, el individuo va a producir una enfermedad, ¿verdad?, en su organismo. Y también estos humores están relacionados con las estaciones del año. Por ejemplo, si estamos en invierno, uno de los 4 humores, como por ejemplo la flema, ¿verdad? La flema es la secreción nasal. Entonces, en el invierno hay un aumento de esta flema. Y todos estos humores están relacionados con los elementos de la naturaleza y también con las estaciones del año. Y ahí vemos una imagen para que entiendan, ¿verdad?, en donde ahí tenemos los 4 humores: sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla, los 4 humores. Y luego están relacionados con los 4 elementos de la naturaleza y también con las 4 estaciones del año. Y todo tiene una relación, y en donde esa relación debe estar en equilibrio para que el hombre esté sano. Entonces, estos humores son verdaderos, ¿sí? Esos humores no son algo ficticio, no es algo que se inventó, porque esos humores podemos ver, por ejemplo, la sangre podemos ver a través de las heridas, la bilis negra podemos ver a través de las deposiciones, la flema podemos ver en las secreciones nasales y la bilis amarilla podemos ver en el vómito. Entonces es algo verdadero, no es algo inventado por Hipócrates, es algo que él ve en el organismo. Entonces la salud es una mezcla perfecta de los 4 humores. ¿Sí? La salud es una mezcla perfecta de los 4 humores y es un reflejo completo de la armonía de la naturaleza. Y si esos humores están en desequilibrio, va a producir una enfermedad. Entonces la enfermedad era la consecuencia del desequilibrio de estos humores. Y la salud era el equilibrio de estos humores. En la medicina actual, o sea que actualmente es frecuente calificar la salud como un estado de equilibrio y la enfermedad como un desequilibrio. Luego tenemos que el principio básico de la terapia hipocrática se basa en que la naturaleza era el que curaba al paciente, ¿sí? Todo lo que es a través de la naturaleza,
o sea que la naturaleza tiene el poder de curar a las personas y que el médico era un simple mediador de eso. Entonces, la naturaleza tiene el poder de curar una enfermedad, pero el médico era solo un mediador para curar esa enfermedad. Y eso es todo. Entonces, aquí terminamos la clase.